La altura, la escasez de agua y estar en el desierto más árido del mundo no fueron problemas para estos narcotraficantes que a 3 horas de Copiapó mantenían un cultivo ilegal de marihuana de aproximadamente 1000 plantas. Personal especializado del OS7 de Carabineros junto a la Fiscalía de Atacama, luego de varias horas de viaje por dificultosos caminos, encontraron un acceso directo al cultivo que contaba con un estanque de 1000 litros de agua, un ruco e invernadero. Donde se encontraba la plantación se percatan que existen huellas y caminos desarrollados por este grupo organizado que se dedicó a la plantación ilegal de estas plantas, toda vez que no era un lugar de fácil acceso. Y aparte se encuentran bidones con agua, un sistema de regadío gota a gota, se encuentran con invernaderos para la parte de los almácigos, que es cuando la planta está en su periodo de crecimiento inicial. Según datos del Ministerio Público, esta plantación sería la más grande encontrada en la región. Por eso la importancia de detener a los responsables, que aún están con paradero desconocido. Existió una incautación, la más importante en la región de Atacama, más de 1000 plantas que se encontraban aproximadamente distribuidas en un territorio de 5000 metros cuadrados o media hectárea. En una instalación bastante sofisticada y que configura un elemento de bastante importancia, dado que junto con el hallazgo antes referido se continuarán con diligencias investigativas a fin de determinar a los responsables. Las plantas tenían entre 15 a 60 centímetros de altura, todas en perfecto estado. Este último punto llamó la atención de los investigadores por estar ubicadas en uno de los lugares más secos del mundo. Según expertos, este hecho no es aislado, porque este tipo de plantas suele ser cultivadas en zonas extremas, no solo para ser ocultadas, sino para mejorar su poder alucinógeno. Se ha demostrado que en general hay una mayor tolerancia al estrés hídrico en plantas que contienen mayores cantidades de estos compuestos de metabolismo secundario. Y normalmente, además, si se exponen a condiciones de estrés, aumenta la concentración de estos compuestos que tienen el efecto alucinógeno. ¡Alto ahí, carabinero! ¡Alto ahí! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Al suelo! ¿Dónde hay tu carnet de identidad, alguna cosa? Pleno cerro de la región de Coquimbo, Carabineros, tras horas revisando laderas, encontró una plantación de cientos de matas de marihuana. Sin importar lo rocoso del terreno y lo difícil del acceso, los delincuentes acampaban en la zona con armas para custodiar el cultivo. Saben que están cometiendo un delito, razón por la cual tratan de ocultarla, tanto de vecinos o pobladores, como también de las policías, razón por la cual constantemente nos encontramos que estas plantaciones están en quebradas de muy difícil acceso, que requiere que nuestro personal desarrolle un plan previo de inteligencia antidrogas con la finalidad de verificar qué se necesita o qué medidas de seguridad debemos tener. El cáñamo es una planta resistente a todo tipo de suelo, sobre todo porque lo importante no es su crecimiento, sino la flor. Ha sido manejado de forma rústica y en condiciones, digamos, desfavorables para el crecimiento de cualquier planta. Por otro lado, lo que se busca principalmente en esta planta son las flores y no el crecimiento vegetativo, por lo tanto, no es tan importante que crezcan tanto, sino la cantidad de flores que dan, porque ahí es donde se producen principalmente los alucinógenos. En las cercanías de Puerto Montt, desde las alturas se ve un simple invernadero. Sin embargo, en su interior, Carabineros encontró miles de plantas de cannabis. Eran
3 invernaderos de 8 metros cada uno, que en su interior tenían más de 7.000 plantas del género Cannabis. Habían en proceso de secado más de 8 kilos de marihuana. Por lo tanto, estamos hablando de que estos grupos organizados que se dedican al cultivo ilegal para posteriormente producir marihuana nacional, tienen conocimiento de cómo desarrollar el cultivo de las mismas. Para evitar que la cannabis sativa se quemara por el frío, los delincuentes construyeron estos invernaderos. Agronómicamente hay medidas paliativas, digamos, para protegerse de las heladas. Digamos, hay cubiertas hoy día, ya sea en el mismo suelo o sobre la planta. En fin, hay distintas acciones que se pueden tomar, ¿no? Regar el suelo, y eso hace que el diferencial de temperatura sea menor. Cuando son suelos demasiado pobres, digamos, en nutrientes, en fin, existe la posibilidad de siempre agregarlo de manera más o menos agroecológica, digamos, ¿no? Están los conocidos compost, agregarle materias orgánicas, etcétera, y eso va a favorecer, digamos, que el crecimiento de las plantas. Plantaciones de marihuana que siguen expandiéndose, inclusive en zonas extremas del país, que claramente ya no son impedimento para grupos que se dedican a este tipo de ilícitos. Por eso es clave utilizar diversas técnicas investigativas como los patrullajes para evitar que el negocio del narcotráfico siga ingresando a las poblaciones de nuestro país.